Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, esto hay que esperar un momentito porque como que tarda un poco en conectar cuando entramos en directo, pero creo que ya estamos. Sí, ya estamos en directo. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un placer estar un día más con ustedes. Hola, Luz Valdecillos. Alexander, buenas tardes. Bueno, ya veo que sí estoy conectada porque están empezando a aparecer gente por ahí. Bueno, hoy es miércoles, los días se están pasando muy rápido. Como ya saben, este directo de los miércoles es un poquito más corto debido al tiempo disponible que tenemos, pero intentaré hacerle un resumen de las, digamos, informaciones más importantes que tenemos en lo que va de semana. Y sobre todo porque hay informaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de las personas o los países que realicen su entrada en España y tengan que hacer cuarentena, que ya sabemos que hay una orden que ya viene prorrogándose, de hecho esta es la segunda prórroga, si mal no recuerdo, de esa orden en la cual se establecía la cuarentena para determinados países o la persona que provengan de determinados países, entonces también ha sido prorrogada. Y además les comentaré en relación a la prórroga de la necesidad de presentar una prueba negativa o PCR para hacer el ingreso en España. Aquellas personas que aunque no tengan que hacer la cuarentena, pero sí vayan a ingresar a España, porque sabemos que son dos, digamos, órdenes distintas expedidas por el Ministerio de Sanidad. En una se establece el criterio para establecerla o poner en cuarentena a aquellas personas que provengan de determinados países, que les voy a recordar cuáles son esos países que tienen que hacer la cuarentena una vez hayan ingresado a España. Y por otro lado está la otra orden que establece la obligatoriedad de realizar o presentar una prueba negativa, una PCR negativa para ingresar en territorio español. Pues bien, empezamos. Para aquellas personas que puedan ver el directo después o aquellos que se encuentren con el directo o aquellos que son nuevos seguidores, que gracias a Dios cada día aparece alguien más, aparece alguien nuevo, ¿no? Eso significa que puede ser que la información que demos sea interesante para algunas personas, entonces la verdad, muchas gracias. Y bueno, mi nombre es Elsa Mateo, soy abogada especializada en Derecho de Extranjería, Asilo y Nacionalidad. También llevo temas de familia y Derecho Penal. El despacho lo tengo en Marín, en la provincia de Pontevedra, en la Comunidad Autónoma de Galicia, pero, para los que ya me conocen, trabajo en toda España y brindo asesoría a nivel internacional. En el día de hoy voy a comenzar con algo que no está precisamente relacionado con el tema de extranjería, pero que sí, en muchos casos, se ven afectadas muchas personas extranjeras, aunque también hay personas que son españoles y o comunitarios, y también se ven afectadas por este tipo de timos o estafas que andan circulando por las redes sociales. Y precisamente les voy a hacer el comentario para que por favor tengan mucho cuidado a la hora de que aparezcan personas que le envíen solicitudes de amistad o que le envíen mensajes ofreciéndoles determinados préstamos que a veces ya simplemente con ver las cantidades que les ofrecen debe alertarle a usted de que está ante un posible fraude. Entonces, por las redes sociales, últimamente estoy viendo, de hecho, hace poquito he visto, bueno, ha habido una persona que me envía un supuesto contrato de préstamo en donde le prestaban, escuche usted, le prestaban 500 millones de euros. O sea, según él. Yo es que realmente en principio me lo tomé como una broma porque yo digo, a ver, ¿quién en la actualidad está prestando 500 millones de euros a un particular? Es decir, si me estás hablando de empresas millonarias, por ejemplo, grandes bancos que entre ellos se hagan un contrato de préstamo o lo que sea, pues tú dices, bueno, son empresas económicamente solventes, es decir, que tienen un patrimonio y es posible que se haga un tipo de contratos de este tipo, pero entre particulares, que yo como persona te presto a ti 500 millones de euros,
es que tiene que ser una persona, y me disculpan, pero tiene que ser una persona que esté un poquito más de la cabeza para creerse una tontería así, porque dígame usted, ¿quién le va a prestar a usted 500 millones de euros? O sea, son cosas que ya por lógica usted dice, esto no es normal, esto no es real, ¿vale? Entonces, pero que se pueden dar casos que le ofrezcan no 500 millones como pasaba en ese caso de esta persona, sino que le puedan ofrecer un préstamo de 3.000, 5.000 euros, que son cantidades que usted dice normales, sí, puede ser, pero, señores, si usted no va a esa entidad físicamente y ve qué es lo que está negociando, qué es lo que está contratando, no se metan en esos jaleos de que supuestamente le hagan esos préstamos online a través de las redes sociales, que le contactan por Facebook, le dicen, mira que yo gestiono préstamos de tal. Son fraudes. Son fraudes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esos? Que a usted le hacen creer que precisamente le van a ofertar ese préstamo con las condiciones que le dicen porque le pasan supuestamente todos los datos de cómo usted va a pagar ese crédito, ¿de acuerdo? Pero el truco está en que finalmente cuando usted ya está decidido que sí, que va a contratar el préstamo, porque luego le dicen que le van a mandar el dinero a su cuenta, le piden sus datos, todo, que usted cree que es real, ¿vale? Pero lo último que le dicen es que para finalizar el contrato, usted sabe que cuando se hace un contrato a través de notario, pues hay que pagar la notaría y demás. Pues entonces le piden las cantidades que se deberán abonar al notario y ahí viene el truco. En algunos casos van desde 150, 200, 300 y en el caso en concreto que le estaba comentando, le pedían 1.500 euros para pagar los gastos de notaría y demás y registro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted, de manera estúpida, y lo digo así porque de manera estúpida, de manera ignorante, coge y pasa los datos, pero además hace la transferencia para conseguir, o sea, para supuestamente que gestionen ese préstamo, pues entonces ya usted no va a volver a saber nada más de esa persona ni nada por el estilo, porque ha sido una estafa. Si usted ha desembolsado las cantidades que supuestamente van para pagar los gastos de notaría, pues entonces debe saber que usted ha perdido su dinero porque usted no va a volver a saber nada de esa persona que le contactó para tramitar ese supuesto préstamo. Entonces pongan atención porque esto es algo que se está dando y es más habitual de lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces, que después no les coja por sorpresa porque ya se lo estoy advirtiendo. Eso de que le contactan por Facebook o por Instagram, que un préstamo, ¿qué tal? Olvídense de eso. Si usted quiere coger un préstamo, vaya al banco, porque si cumple con los requisitos, el banco le va a dar el préstamo. Así es que mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? Entonces, empezando por ahí. Segundo, saben que, aunque vaya hablando de los temas que voy hablando aquí, el objetivo principal es contestar a las preguntas o las dudas que puedan tener. Si hay alguna pregunta o alguna duda, la pueden ir haciendo y yo, en cuanto termine de hablar sobre el tema o los temas que tengo programados para informarle, estaré encantada de poder contestarle en caso de que esté a mi alcance, por supuesto. Entonces, en segundo lugar, les comento que ha sido prorrogada, ¿vale? La orden, el BOE ha publicado precisamente la orden 312/2021, donde a su vez prorrogan la orden 181 de 2021 sobre las condiciones de cuarentena a las que se deben someter las personas que procedan de diferentes países de riesgo, que ya comentábamos en directos anteriores, ¿vale? Lo que viene a hacer esta orden es a prorrogar precisamente el periodo mediante el cual se va a mantener esa cuarentena para esos países que están considerados como zonas de riesgo. Entonces, la vigencia de esta nueva orden, la 312/2021, que es, si mal no recuerdo, creo que fue el día 2 que la publicaron, de abril, estará vigente desde el 5 de abril, es decir, ya hace 2 días que entró en vigencia, porque recuerden que estas órdenes precisamente creo que la publicaron el 2, porque las prorrogan antes de que caduque la anterior, es decir, antes de que llegue la fecha, el día final de la anterior orden, pues entonces publican la nueva que va a prorrogar la que está vigente hasta ese momento. Entonces, desde el 5 de abril está vigente esta orden 312/2021 hasta el 19 de abril a las 24 horas. Entonces, ¿cuáles son esos países que tienen que hacer esa cuarentena una vez realicen su entrada en territorio español? Pues tienen que hacer cuarentena las personas que provengan de Brasil,
de la República de Sudáfrica, de la República de Botsuana, de la Unión de Comeras o Comoras, ahora no recuerdo porque no lo apunté bien, de Ghana, Mozambique, Perú, ojo, Latinoamérica, los peruanos tienen que hacer cuarentena, las personas que ingresen desde Perú o desde Colombia también tienen que hacer cuarentena. Entonces, eso por ese lado, ¿vale? Solo podrán salir en el caso de aquellas personas que hayan ingresado en territorio español, que vengan de esos países y por tanto tienen que hacer la cuarentena obligatoria, solo podrán salir bajo 3 circunstancias. Primero, para adquirir productos farmacéuticos o de primera necesidad, es decir, si usted está solo y como tiene que hacer cuarentena, pero necesita comer o necesita comprar medicamentos, pues entonces usted para esos casos concretos puede salir. Obviamente tiene que tomar todas las medidas de precaución porque aunque en teoría usted no esté infectado, pero no tenga el virus, pero como está en cuarentena, debe, obviamente, como todo el mundo, guardar las medidas de seguridad. Además, pueden salir para recibir asistencia sanitaria o acudir a los centros sanitarios o de salud en caso de que lo necesitaran. O por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Entonces, solo en esos casos podrían esas personas que ingresen al país, que provengan de esos países, salir del domicilio donde se encuentren para realizar cualquiera de esas excepciones que establece ya la misma orden. Entonces, ¿cuál es el tiempo de cuarentena que se le establece? Pues en estos casos, estas personas en principio deberán hacer una cuarentena de 10 días o en dado caso, por todo el tiempo que vayan a estar en territorio español, si el tiempo de estancia que vayan a estar en el país es menor a esos 10 días. Es decir, si usted viene aquí por 5 días o 3 días o 4 días porque tiene que venir, digamos, a lo que sea, pero viene por un periodo menor de 10 días, entonces usted deberá hacer cuarentena por el tiempo de estancia que vaya a estar en el territorio español. Si es superior a 10 días, pues entonces la cuarentena en principio será por 10 días, y podrá reducirse a 7 días si usted al 7º día se realiza una PCR, se realiza una prueba y la misma da resultado negativo. Es decir, si usted llega, tendrá que someterse a la cuarentena, solo podrá salir bajo estas excepciones, ¿vale? Y a los 7 días, si se realiza la prueba y da negativa, pues entonces ya la cuarentena termina ahí. Si no se realiza la prueba, pues tendrá que cumplir los 10 días de cuarentena, ¿de acuerdo? Entonces eso en ese caso, esta orden está vigente hasta el día 19 de abril a las 24 horas, pero tomen en consideración que la misma puede ser prorrogada, al igual que ha sido prorrogada la anterior. Por lo tanto, hay que estar pendiente, que es lo que le digo siempre, si usted va a viajar, lo primero que tiene que hacer es verificar cuáles son los requisitos de entrada que le están estableciendo a su país. Entonces, deben tomar en cuenta los requisitos de entrada, las medidas de precaución por el tema COVID para que no tengan complicaciones al momento de entrar en el territorio español. En segundo lugar, tenemos que se ha actualizado también el Ministerio de Sanidad hasta el día 12 de abril a las 24 horas, ¿vale? La orden que contempla el hecho de que prácticamente hay muchos países de la Unión Europea, aquí en este caso, cuando exigen la prueba negativa o la PCR, no solo se trata de terceros países, sino también que hay países miembros de la Unión Europea que para ingresar al territorio español tienen que hacerse la PCR, como está el tema de, por ejemplo, Malta, Alemania, Francia, Italia. Entonces en esos casos, otros países más también, entonces en esos casos también se le exige el hecho de hacerse la PCR. Ya en estos casos no se exige cuarentena, pero sí la PCR o la prueba negativa, porque puede ser PCR u otro tipo de pruebas. También está Bélgica dentro de los países miembros de la Unión, ¿vale? Y ya finalmente, que es lo que a muchos de ustedes les interesa, están las medidas que afectan a los terceros países. En este caso, la prueba PCR, ¿vale? O la prueba negativa, deben presentarla todos los terceros países, todas las personas que provengan de terceros países, pero exceptuando, por ejemplo, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, China y la RAE de Hong Kong y de Macao. Entonces, en este caso,
continúa todo como hasta el momento. Es decir, hay unas pequeñas excepciones que son esos países que acabo de mencionar, que son los únicos que, digamos, tienen vía libre de entrada en territorio español, ¿vale? Porque no tienen ni restricción ni siquiera de PCR, pero ni tampoco de cuarentena. En este caso son estos países: Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, RAE de Hong Kong, China y RAE de Macao. Entonces, esos son los únicos países que pueden entrar en territorio español sin necesidad de hacer PCR, ni de traer PCR negativa, ni sin necesidad de hacer cuarentena. El resto de países, de terceros países, llámese Cuba, República Dominicana, Colombia, Perú, Venezuela, todos esos países, ¿vale?, para ingresar a territorio español necesitan hacer la prueba y traer el resultado negativo, ya sea de la PCR o de la prueba COVID negativo. Entonces, en esos casos, recordamos que la entrada para viajes no esenciales sigue restringida. ¿Eso qué significa? Pues significa que si usted pretende ingresar en territorio español como turista, lamentablemente, de momento, esos viajes no imprescindibles están restringidos. Entonces, actualmente, ¿a quién entonces se le aplica eso de hacerse la PCR o de hacer la cuarentena? Entonces, si los viajes de turista están restringidos, ¿quiénes pueden entrar entonces? Pues realmente, ya les había comentado en un directo anterior que pueden ingresar en territorio español los ciudadanos españoles, los ciudadanos que son residentes en España, residentes legales en España. Puede ser que haya personas que viajen a su país de origen y a la vuelta obviamente tendrán que volver a España. Pues entonces esas personas tienen permitida la entrada en el territorio español, obviamente cumpliendo con las medidas que estén vigentes en cada momento. Pero aparte de eso, pueden entrar los familiares de comunitarios, también pueden entrar los estudiantes, aquellas personas que hayan sido admitidos en un centro de estudios en territorio español y vengan en calidad de estudiantes, pues entonces podrán hacer su entrada en territorio español siempre y cuando cumplan con todos los requisitos de entrada. Entonces, también las personas, los trabajadores que se desplacen por cuestiones precisamente de trabajo a territorio español, pues entonces en esos casos también podrán hacer su entrada. Recuerden que en la mayoría de los casos, cuando hablamos de contratación en origen, cuando hablamos de personas que vienen por temas de trabajo, pues estamos hablando de, normalmente, en esos casos, que se pueden dar excepciones, pero por regla general se trata de contratación en origen en régimen general. Entonces, en ese sentido, recuerden que precisamente como esas residencias, cuando esa persona que viene contratada en origen a ingresar a territorio español, ya viene con la residencia aprobada, por lo tanto, el trámite, recuerda que se inicia en España, ¿vale? Y luego que ya se obtiene la autorización de residencia en España, que esa persona tramite el visado en el país de origen. Por tanto, esa persona, cuando ya viene a entrar a territorio español, ya es residente en España, porque ya tiene la residencia aprobada. Entonces, en ese sentido, no va a tener pegas para hacer su entrada en territorio español. Por esa razón, quería aclararles que una cosa es aquellos países que tienen que hacer la cuarentena, por ejemplo, está Colombia y Perú. Aparte de la cuarentena, no es simplemente hacer la cuarentena, tienen que traer la PCR negativa y luego someterse a la cuarentena, ¿de acuerdo? Y en aquellos otros países que no le exigen cuarentena, pero sí le exigen la PCR negativa, pues entonces lo mismo, pero recuerden que en esos casos se le aplica a las personas que a este punto, en este momento, tienen permitida la entrada en territorio español. Por ejemplo, familiares de comunitario, estudiantes. Entonces, en esos casos, ciudadanos españoles que estén en el extranjero y pretendan regresar al país, pues en esos casos se le aplica esta orden, ¿de acuerdo? No es que actualmente cualquiera que quiera entrar en territorio español pueda entrar, no. Pueden entrar las personas que actualmente tienen permitida la entrada en territorio español cumpliendo con los requisitos de entrada, tomando en consideración las restricciones vigentes por el tema de la situación COVID. Entonces, por ahí vamos. No sé si tenía algo más que decir, y es precisamente, acabo de publicar un post tanto aquí en Instagram como en Facebook en relación a una nota de prensa que publica la DGT, en donde comentan que precisamente quizás ha habido un malentendido en la población en lo que respecta a la información del uso de las mascarillas en los coches. Ya sabemos que hay una orden por ahí, si mal no recuerdo, de salud pública. Tengo que mirármelo, pero sí hay una normativa, hay una orden que contempla el hecho de que si usted viaja en coche con personas que no sean del núcleo familiar,
deben utilizar la mascarilla, no pueden quitársela. Es decir, si vamos todos de la misma familia que vivimos en el mismo domicilio, podemos ir sin las mascarillas. Pero si van personas que no son del mismo domicilio, lo correcto es que lleven las mascarillas puestas. Entonces, la DGT lo que intenta es aclarar de que precisamente la normativa de tráfico no contempla nada al respecto. Por lo tanto, no es una sanción, el tráfico no puede sancionar a una persona que vaya en esas circunstancias sin la mascarilla. Estoy hablando de personas que no pertenecen al mismo núcleo familiar y vayan en el mismo coche, entonces en ese caso no se le podría sancionar a nivel de tráfico, es decir, no le pueden a usted sancionar quitándole puntos o poniéndole una multa de tráfico en donde no está vulnerando la normativa de tráfico. Lo que están intentando es aclarar eso. Ahora bien, que si le para la policía, le pueden poner una multa administrativa por vulnerar la orden que contempla esa situación, pues entonces es algo aparte, pero por eso no le pueden quitar puntos. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente debido a esa confusión que se ha creado al respecto, Tráfico ha hecho esa nota de prensa para informar a la población esa situación, que ellos de por sí no pueden multarle a usted ni pueden quitarle puntos de su carnet por el hecho de que no vaya usando la mascarilla cuando va con personas que no pertenezcan a su núcleo familiar en el coche, porque la normativa de tráfico no contempla esa posibilidad. Por lo tanto, no puede haber sanción. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ver si hay alguna pregunta, porque ya quedan 5 minutitos. Luz, decía que no escuchabas. Cautiria dice, hola, Elisa no, soy Elsa. Llevo 5 meses, arraigo social, trámite por vía telemática, ¿es algo normal? En Murcia no entiendo nada ni me dicen nada. Pues lo cierto es que normalmente los expedientes que tramito en Murcia no me tardan, hasta ahora no me han tardado más de 2 meses. Entonces no te sé decir porque no sé cómo presentaste el expediente, si tienes el justificante con el número de expediente o si te han solicitado tasas, es que no sé cómo lo has hecho, por lo tanto, ahí no te puedo decir. Lo único que te puedo decir es que a veces pueden tardar más de la cuenta, pero porque hay provincias que igual van con retrasos y entonces se puede tardar un poco más, pero si no te han hecho ningún requerimiento, no sé si has pagado las tasas o no, porque dependiendo de la circunstancia, pues habría que ver entonces si pagaste tasas ya o si no pagaste, porque realmente no sé realmente en qué situación está tu expediente, porque si tú no sabes, menos voy a poder yo aclararte algo si no tengo ninguna otra información. De acuerdo, entonces, señores, otra cosita más. En relación a los expedientes de nacionalidad, vuelvo y recargo por aquí, porque ya les había comentado que precisamente me han llegado casos de personas que le han hecho requerimientos porque no han aportado toda la documentación que se exige para usted tramitar la nacionalidad española por residencia. Es importante que si usted va a tramitar la nacionalidad, tenga en cuenta, primero verifique cuáles son esos requisitos que usted va a necesitar, esos documentos que usted va a necesitar, cómo tienen que estar esos documentos para poder tramitar su solicitud, porque hay muchas personas que presentan, realmente no sé qué es lo que presentan, porque igual llenan el formulario y listo, porque hay gente que le están requiriendo partida de nacimiento que no presentaron. Obviamente debe estar legalizada y o apostillada según si su país tiene convenio o no para presentarla con la apostilla, o en caso de que no, entonces tiene que estar legalizada. En ese caso, además debe legalizarla a través del Consulado de España en el país de origen. Pero además, muchas personas han presentado su expediente de nacionalidad sin presentar los antecedentes penales. Señores, es fundamental. Si usted no presenta su expediente completo, entonces lo más probable es que a usted, bien, le hagan requerimiento, que eso va a retardar bastante su proceso de solicitud, o bien que si usted no contesta ese requerimiento o de hecho hay gente que tienen años esperando recibir un requerimiento porque le comentaba en el directo pasado de una persona que con un expediente antiguo de 2015, antes de que cambiara la ley, pues le hicieron un requerimiento en 2016
Y precisamente la semana pasada, después de dar muchos tumbos averiguando dónde podía yo conseguir o cómo podía conseguir que le notificaran ese requerimiento, pues he conseguido al fin localizar dónde se encuentra localizado ese requerimiento que le hicieron, que en ningún momento todavía se lo han notificado. Entonces, es importante que usted, antes de presentar el expediente, asegúrese de que esté completo, de que esté toda la documentación y que la documentación esté presentada correctamente. Porque si usted presenta y dice, no importa, que si falta algo yo lo aporto después se le olvida, después no lo presenta, después pasa tiempo y resulta que entonces se le retrasa mucho más el proceso, porque luego le van a requerir que aporte esa documentación, porque obviamente no le van a aprobar una nacionalidad si usted no cumple con los requisitos. Y es importante que tomen en consideración, señores, que no tengan antecedentes penales, ni policiales, ni en España, ni en su país de origen, porque si tienen antecedentes, pues es un motivo válido para que le denieguen. De hecho, actualmente hay gente que ha presentado recursos y le han denegado la nacionalidad por tener antecedentes penales o policiales, aunque lo han cancelado en el trámite de nacionalidad, antes de que le resolvieran, lo han cancelado y han aportado a la cancelación, aún así se lo han denegado. Entonces, tomen en cuenta todas esas cosas, vayan digamos, pensando realmente, si usted ya ha decidido venir a residir a España y quiere establecerse aquí, quiere hacer su vida aquí en España, pues una de las cosas que debe tomar en cuenta es que si usted quiere optar a la ciudadanía española, usted, no solo a la ciudadanía, sino también incluso para tener o mantener la residencia en España, lo principal es usted tener un comportamiento adecuado. Y cuando hablo de un comportamiento adecuado no significa solo el hecho de que usted no delinca en el país, significa que usted se integre a la sociedad, significa que si usted está aquí, invierta tiempo en mejorar, en ser mejor persona, en ser mejor ciudadano, porque eso le va a favorecer a la hora de tramitar ya sea su residencia o su nacionalidad. Entonces, nada, visto que no hay más preguntas, buenas tardes, Edwin. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerden que nos vemos el lunes a las 6 de la tarde si no hay ningún imprevisto, que espero que no. Y allí continuaremos hablando sobre las novedades que puedan surgir en materia de extranjería, asilo y nacionalidad española. Mi nombre es Elsa Mateo, soy abogada especializada en Derecho de Extranjería, Asilo y Nacionalidad. También llevo temas de familia y Derecho Penal. Estoy en Marín, en la provincia de Pontevedra, en la Comunidad Autónoma de Galicia. Así es que ha sido un placer por hoy. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.